muchos días sin apagones y hoy le hemos dado 2 apagones a don José Saramago. Yo estaba diciendo, este mundo en que estamos viviendo, Manuel Patarroy, el científico colombiano que ha inventado una vacuna contra la malaria, está en riesgo de perderlo todo por el bloqueo, directo o indirecto, de las grandes empresas farmacéuticas. ¿Para quién una vacuna contra la malaria, una vacuna barata, que resolvería en 5 años todo, que erradicaría prácticamente, se supone, por lo menos eso es lo que se cree, erradicaría la malaria de todo el mundo con una vacuna baratísima? Pues no puede, no puede porque está bloqueado. Es decir, y esto es lo que está pasando, digamos, lo que está pasando por ahí. Las empresas farmacéuticas son una mafia internacional. Es decir, porque se aprovechan de su poder para definir criterios de lo que... Mire, yo les voy a contar algo que puede parecer increíble y a lo mejor alguien dirá, el señor que es un novelista ha inventado esto. Pues no, señor, no lo inventé. Hace años, no muchos, la Organización Mundial de Salud, la OMS, tenía un crédito para un país africano de X millones de dólares, yo creo que eram 5 millones de dólares, para aplicarlo segundo un plan para combatir determinadas enfermedades. Y el gobierno de ese país ha elaborado un plan según el cual, si ese dinero se aplicara en la compra de medicinas genéricas, podría se desarrollar una actividad durante 14 meses. Y lo propuso a la OMS. ¿Y sabe usted qué es lo que ha contestado la OMS? Pues sí, de acuerdo, muy bien, el plan está muy bien estudiado, pero tenemos que poner una condición. Es que esos 5 millones de dólares tienen que ser despendidos en medicinas compradas a la empresa, a una determinada empresa. Y lo que iba a significar eso, y eso es lo que significó, que los 5 millones de dólares que poderiam, com medicinas genéricas, cobrir 14 meses de acción, de assistência farmacêutica, no duraba más que para 5 meses. Casi la tercera parte. La tercera parte. Y es la OMS. Y no me diga usted que esto lo estoy inventando, en primer lugar, porque yo no invento cosas de estas, invento otras. En segundo lugar, porque puedo decir que quien me ha explicado, me ha contado todo esto, ha sido precisamente el primer ministro de ese país, y además médico, que ha sido él, con todo se ha pasado entre la OMS y él, y me lo contó. Entonces, ¿qué es lo que se hace en un mundo como este? Entonces, cuando yo digo que los medios tienen una responsabilidad tremenda, la tienen. Y los ciudadanos la tienen. Porque los ciudadanos se dijeron, cuando algo no está bien, que se reclamara, que se protestara, de todos os modos e maneiras, porque não... En Europa hay un concepto que ahora se usa mucho, es que no se puede despertar la alarma social. A los ciudadanos tranquilos, la alarma social es una cosa mala. Y yo digo que no, porque el ciudadano tiene muchísimos motivos todos los días para alarmarse y tiene que expresarlo. Debe expresarlo. Bueno, pero el escritor también, y usted lo ha expresado ampliamente, pero no todo el mundo lo entiende así. Su compromiso como escritor se afianzó. ¿Usted siente un mayor peso ahora que usted es una figura universal después del Premio Nobel de Literatura? Don José, ¿siente que tiene una responsabilidad mayor con las expectativas que la gente que encuentra a su paso por el mundo? De alguna forma sí, porque claro, el hecho de que uno tenga el Premio Nobel lleva a que algo que diga o algo que haga, aunque sean coisas insignificantes, en menos de 24 horas dan a vuelta completa al mundo. Lo que es un riesgo, porque uno no solo es capaz de decir cosas inteligentes en su vida, a veces le salen por la boca tonterías. Y ahí la tontería dará, igual que
que la otra declaración muy inteligente dará la vuelta al mundo. Pero bueno, lo que yo quiero decir es que esto en el fondo no es nuevo, porque en toda mi vida consciente, ciudadana, activa y todo eso, y preocupado con lo que pasa en el planeta donde me pusieron, es esto, es que tengo que hacer algo. Claro que si viene el premio Nobel, entonces eso te da, en primer lugar, te escucho más. En segundo lugar, tienes la conciencia de que puedes hacer algo, aunque no sea mucho, pero puedes hacer más que lo que podías hacer antes. Antes ya estabas haciendo todo lo que podías. Y a lo mejor no era suficiente, como nada en el fondo es suficiente para cambiar las cosas. Pero ahora si mi voz puede servir para algo, pues entonces que sirva. Que eso despierte mucha rabia, que tengo inimigos y gente que querería que yo me callara. Pues sí, pero me callaré en ese día de la lápida, ¿no? De la lápida. Sí. Pero ahí sí que me callaré. Pero mientras tanto entonces, corre el riesgo que le llamen utopista. Ni políticos, ni nada, no me callan. Pero le dicen utópico a usted. Y algunos pretenden insultarlo diciendo que usted lo que sostiene son utopías. No, mire, yo no tengo ninguna utopía. La verdad es que si hay algo que a mí no me gusta es eso de la utopía. La utopía es algo que está no se sabe dónde. Y para mí lo que cuenta es el día de ahora. Y el día de ahora no podemos mirarlo como si fuera una utopía. Y tampoco tiene que ver con el hecho de ser optimista o ser pesimista. Los hechos, que es lo que realmente cuenta, no son ni pesimistas ni optimistas. Los hechos son estos. Y lo que yo estoy diciendo aquí son hechos. Y ahora la pregunta es esta. ¿Y qué es lo que hacemos con estos hechos? Pues algunos dirán, pues no pasa nada, el mundo está así, no podemos cambiarlo. Y otros dirán, sencillamente, que hay que cambiarlo. Bueno, don José, entonces para usted el desafío del siglo XXI para nosotros, hombres y mujeres, ¿seguirá siendo lo mismo que en el siglo XX? La equidad social, conseguir la equidad social, luchar por eso. Mire, antes ya hemos hablado aquí de la Carta, la Declaración de los Derechos Humanos. Yo a los partidos, todos ellos, de derecha, de centro, de izquierda, si es que todavía esto tiene algún sentido, distribuirlos por izquierda, centro y derecha. Estoy hablando de partidos, no estoy hablando de movimientos de ciudadanos. Eso es otra cosa. Yo les diría que sus propuestas de gobierno electoral, sus programas y todo eso, ponerlos en un cajón, dejarlo eso y poner como bandera la Declaración de los Derechos Humanos. Reivindicar el cumplimiento de los derechos humanos, porque ahí está todo allí, en ese documento. Y por eso yo digo que o vamos a ganar esa batalla o la vamos a perder. Y si la gente no se da cuenta de esto, la vamos a perder. Y entonces no sé qué es lo que ocurrirá. ¿Usted está diciendo que vislumbra un empeoramiento? Yo creo que sí. Es que, pero será un empeoramiento para mejorar después, ¿verdad? Decir, no lo sé, es decir, no podemos ahora imaginar que el mundo tiene una especie de destino ya definido y programado desde el principio, que sería, tendréis muchísimos problemas, pero al final vais a ser todos felizes. Pero como es que podemos estar pensando que en el siglo 44, que en el siglo 44 todos vamos a ser felizes? No, hay que trabajar para ser feliz ahora mismo, en este momento. Y no me digan que los padres tienen que ser infelizes para que los hijos sean felices. No, la felicidad se construye, eso que llamamos felicidad, que tampoco es muy claro en lo que significa, pero bueno, el bienestar, la responsabilidad, el sentido de solidariedad y todo eso se construye en cada día, se construye ahora mismo, para que lo tengamos mañana. Porque si no lo hacemos hoy, no lo vamos a tener mañana, y si lo vamos posponiendo, esperando que llegue no se sabe qué o no se sabe qué, pues no lo tendremos. Bueno, no tenemos palabra para agradecerle a don José Saramago que se haya levantado tan temprano hoy para estar con nosotros y esta conversación tan gratificante y esperanzadora. Le agradecemos mucho, le deseamos mucha suerte, no solamente en esta visita al país, en la puesta de su libro
de su última novela La Caverna, sino en toda su trayectoria literaria, en los muchos años que le faltan de vida, con tanta vitalidad y fuerza. Me voy de aquí muy contento. Este escritor que empezó escribiendo, publicando en el año 1947 Tierra de Pecado, sí, a La Caverna, una veintena de obras, entre ellas 3 de poesía. Una treintena Algo de obras, de ellas algunas muy conocidas en nuestro medio, como El Evangelio según Jesucristo, sí, o Ensayos sobre la ceguera, Todos los nombres, que son las últimas novelas de don José Saramago. Muchísimas gracias y pues vamos a esperarle que siga viniendo por el país en los próximos años y nos siga iluminando con su vena de escritor.